Alfredo Serrano Mancilla es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y realizó un postdoctorado en la Université Laval en Canadá. Es también autor de América Latina en Disputa, El pensamiento económico de Hugo Chávez, A redistribuir, Ecuador para todos y ahora es cuando carajo. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y así presentamos esta entrevista. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. Mi opción personal en ese plebiscito fue de aprobar la propuesta que nos hacía la convención, pero el resultado fue en contrario. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno. Y con toda humildad, que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. ¿No será momento de sincerar estas relaciones y que desde la CELAC se impulse una zona de libre comercio entre nuestros países? Desde México hasta el sur de América del Sur. No podremos avanzar en ese sentido, porque a veces generamos organismos, generamos institucionalidad, queremos avanzar cuando en realidad tenemos ahí las posibilidades. Alfredo, buenos días. Gracias por estar esta mañana en Nada que Perder. Hola, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo está todo? Bien, bueno, te recibíamos con estas distintas voces de mandatarios de la región, porque esta tarde estarás en el Recreo, allí en Peatonal Sarandí, dando la charla América Latina en Disputa, que recordemos que es el mismo título de tu libro, este libro que publicaste en 2015. Entonces quisiéramos tomarlo y arrancar por preguntarte justamente qué es lo que está hoy en disputa en la región. Recuerdo cuando escribía este texto en el 2015, había una corriente pretendiendo ser hegemónica que planteaba el fin de ciclo progresista. Había un poco al calor de la derrota electoral del kirchnerismo en la Argentina, la victoria de Macri por aquel entonces, y yo creo que se exageró y se difundió esa idea de que se acababa la izquierda en América Latina. Y bueno, pasaron los tiempos, los años, y se fue observando que no, que seguían avanzando los procesos de transformación progresista en la región. Véanse los casos de nuevo, otra vez de la vuelta del Frente de Todos en la Argentina, la victoria de Gabriel Boric en Chile, la victoria de Gustavo Petro en Colombia, la victoria de Xiomara Castro en Honduras, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México. Dicho de otro modo, creo que América Latina hoy, a día de hoy, en el 23, sigue estando en disputa, y se disputan fundamentalmente los sentidos comunes, las políticas públicas, el modelo de acumulación económica, cuáles son los horizontes. Y yo creo que hay una verdadera disputa de ideas, y de ahí hacia abajo hay disputas de instrumentos, de discurso, y que también tienen un plano electoral, que quizás es lo que a veces tenemos una mirada como mucho más circunscrita, y cuando hay una elección parece que cambia todo a favor o en contra. Y yo creo que no, estamos observando que hay una gran disputa en la región latinoamericana, inclusive por modelos de integración, de relación con el mundo, de bloque geopolítico, de agotamiento del modelo neoliberal, de qué hacer en materia económica, qué hacer con las políticas sociales, qué hacer con el tema de la inseguridad, que pareciera que solo es una bandera de la derecha. Yo creo que ahí hay un autor que a mí me interesa siempre mucho, que es George Lakoff, que plantea que la ciudadanía a veces no es progresista en todo y conservadora en todo, o dicho de otro modo, el ciudadano a veces en algunas dimensiones es de izquierdas, es progresista en materia social, en materia de derechos humanos. Sin embargo, tiene también otras aristas más conservadoras en materia de inseguridad o en alguna otra dimensión. Yo creo que es la disputa que tenemos que observar, y a partir de ahí discutir probablemente lo que ocurre en el plano electoral y político. Alfredo, y en esa disputa de ideas que planteas, ¿es una disputa de ideas entre dos bloques en lo que pasa en la región? Te lo consulto, obviamente, el caso que
más se ve y el que aparece como marco termina siendo muchas veces Argentina, que es el país donde se habla de la grieta, de la polarización, pero ahora, por ejemplo, se vienen elecciones en Argentina donde aparecen como tres vías. Entonces, consultarte si a nivel de la región esa disputa de ideas termina siendo más bien concentrada en dos polos. Es más que interesante esa observación porque, de hecho, nosotros en CELAC sostenemos la hipótesis de que estamos asistiendo a una suerte de fenómeno creciente de fragmentación partidaria. Dicho de otro modo, van desapareciendo esta idea de dos grandes bloques monolíticos que se enfrentan entre sí y empiezan a haber cada vez más matices, tantos matices y divergencias al interior de cada bloque que de una u otra manera se acaban fragmentando. Es más, a veces los frentes amplios, y ahí conocéis mucho mejor que nadie en el Uruguay de qué estoy hablando, pero podríamos pensar en Chile, inclusive en la Argentina, con lo que fue el Frente de Todos en la última performance electoral del 2019. Estos frentes amplios también guardan o cobijan un grado de heterogeneidad muy, muy grande al interior y que a veces inclusive dificultan la posibilidad de cuando se llega a ser gobierno, bueno, tener directrices más consensuadas. Fíjate que si uno mira en la región lo que ha ocurrido en Chile en las últimas elecciones presidenciales, bueno, se fragmentó tanto la oferta electoral que llamó poderosamente la atención. Nunca había ocurrido tanto así. Hubo 5 o 6 partidos, 5 o 6 candidaturas con una importante porcentaje de intención de voto. En Ecuador, en las elecciones del año 2021 y en estas últimas de primera vuelta del año 2023, también se produjo una fragmentación partidaria grandísima. En el Perú, en las últimas que ganó Pedro Castillo, también hubo una cantidad de oferta electoral mucho mayor de lo habitual. Los congresos también están muy fragmentados. El caso de Argentina es novedoso que existan 3 grandes fuerzas, 3 inclusive algunas más, porque si uno mira la cantidad de votos que se quedaron en casa o que fueron a votar a otras fuerzas minoritarias, casi podemos detectar que hay 5 grandes instancias políticas y electorales en la Argentina, y me parece que estamos asistiendo a algo que en Europa ya viene siendo más consolidado, que es esta fragmentación. Incluso hay un autor polaco que habla de la democracia Spotify por la cantidad tan amplia en términos de oferta, como ocurre en esta aplicación para escuchar música, que tenemos a veces tanta música o tantas opciones que no sabemos ni qué escuchar. Bueno, yo creo que en términos políticos este término es para estudiarlo, porque en Europa viene pasando, hay cada día en España, en Francia, en Alemania, en Italia, hay mucha oferta partidaria electoral, y en América Latina creo que estamos cada vez más cerca a ese punto. Ahora, ¿la causa de la irrupción de estas nuevas derechas es solo lo que tú mencionabas? Bueno, por un lado la polarización social y política, ¿o esa irrupción se explica en otras causas? También mencionaste por ahí la seguridad o la inseguridad. Creo que hay estas nuevas derechas. Si uno mira la derecha actual argentina encabezada por Milei, nosotros en los últimos estudios que hicimos de opinión pública en la Argentina, en las 2 últimas grandes encuestas presenciales que hicimos, estudiamos mucho el fenómeno Milei, pero no de ahora que ganó las elecciones en las PASO, sino en noviembre del año pasado, y en mayo de este año ya estimábamos, de hecho lo publicamos, que la primera fuerza política electoral iba a ser la de Milei, y encontramos muchas razones, y no son además excluyentes entre sí. Hay una variable que predomina, que es la bronca, el hartazgo, el cansancio. En situaciones económicas como la que vive la Argentina, efectivamente, este cansancio, esta bronca predomina como una razón para votar. Además, también hay incluso una idea de los grandes atajos que encuentra hoy en día esta nueva ultraderecha, que siempre tiene una respuesta casi muy simplista para los problemas muy complejos en la Argentina, con la dolarización, para un problema de la inflación, ¿no? Ese sería, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos. Efectivamente, el otro es el tema de la inseguridad, que frente a una situación cada vez más difícil, también por un fenómeno del narcotráfico en América Latina, a estudiar. El caso ecuatoriano probablemente es el que más llama la atención, cómo se han ido desviando las redes del narcotráfico, y tiene un efecto societal muy jodido, muy fastidioso, y que también creo que la derecha se siente siempre como más
cómoda en ese tipo de terrenos, planteando la mano dura, que no siempre resuelve el problema, pero que sí es este atajo que le permite sintonizar o empatizar con una ciudadanía más preocupada. Yo creo que es una matriz compleja, pero que no solo es la inseguridad, y además me quedaría con esto, porque si bien es importante, fíjate que en el caso ecuatoriano la oferta electoral que más trabajaba el tema de la mano dura contra la inseguridad, hablamos de Topic, no quedó el cuarto, y en cambio Noboa pues, se metió en segunda vuelta planteando más el tema económico. Inclusive en el caso Argentina, Patricia Bullrich, con una bandera de la mano firme contra la inseguridad, tampoco tuvo una buena performance electoral, y Milei, con un discurso mucho más economicista. Por eso digo que lo económico, la cotidianidad de los bolsillos, creo que sigue siendo la variable casi fundamental para que la derecha intente pescar en ese río revuelto complicado. Alfredo, ahora vamos a preguntarte justamente sobre algunas de estas encuestas o informes que hicieron en CELAC, pero antes hablamos por un lado de la agenda de las derechas, pero hay también una cuestión que es en qué centros se articulan, de qué forma, ¿no? ¿Qué estrategias generan? Evidentemente están vinculadas a nivel regional, también global. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay una variable de estas nuevas derechas, quizás con Bolsonaro, Milei, podrían ser dos Rodolfo Hernández, que se coló sorpresivamente en la segunda vuelta contra Gustavo Petro, un poco dejando al lado al uribismo, que era la vieja fuerza de la derecha tradicional. Yo creo que tienen una característica que son bastante, yo diría que dejaron de jugar a ciertos manuales obsoletos de la comunicación política. Creo que han dejado, me parece que todo el mundo cree que abusan de herramientas muy precocinadas, y no, me parece que tienen un rasgo distintivo que es la autenticidad. Creo que además tienen algo también, que es que no le tienen casi miedo a nada y casi dicen de frente todo. De hecho, es muy llamativo la tensión que han generado estas nuevas derechas con los medios de comunicación conservadores. Son como relativamente desobedientes, no cumplen un poco la ley o el mandato tradicional de ser sumisos, subordinados, o de un trato respetuoso con el periodista de turno de ultraderecha conservador que se siente el propietario casi del partido político. No, de hecho, cuando uno observa las entrevistas, son como más independientes, aunque efectivamente tienen poderes económicos detrás y tienen redes muy nutridas detrás. Los vínculos que tienen hoy en día Steve Bannon, el viejo asesor de Trump, con la derecha regional latinoamericana son notables. Incluso cómo se van formando permanentemente en las mismas usinas, en las mismas escuelas en Estados Unidos, también son notables, pero... Claro, a esas redes, perdóname, pero a esas redes nos referimos, ¿no? Cuando decís, por ejemplo, bueno, estos centros, usinas de pensamiento, ¿de cuáles estamos hablando? Sí, en Estados Unidos hay estructuras de formación que vienen trabajando todo este tipo de cuestiones. A mí me parece que Steve Bannon ha trabajado perfectamente, y como el caso de la relación entre Bolsonaro y Milei, por ejemplo, no solo es a escondidas. Yo creo que esa es una de las diferencias. Si la vieja derecha guardabas los think tanks para que fueran relativamente menos observados, yo creo que estos no tienen ningún problema en que el hijo de Bolsonaro se venga a abrazar directamente con el señor Milei. Pero si bien es cierto que existen redes, lo que es verdad es que han roto el viejo paradigma de un centro de formación donde iban todos a formarse y salían todos formados de una manera unidireccional. Yo creo que eso ha cambiado bastante, sobre todo en estos personajes tipo Milei, que juegan un poco más individualmente, cada uno en su país, además teniendo más probablemente apego a la epísteme local. Yo creo que eso es algo interesante. Quizás se ha ido viendo como no tiene mucho que ver la estrategia del Rodolfo Hernández en Colombia con la de Milei en la Argentina, o incluso en el caso de Noboa en el Ecuador, o incluso hoy, a día de hoy, el intento de la derecha mexicana buscando una candidata con una biografía bastante hollywoodiense, muy gran comunicadora, como es Xochitl Gálvez, ¿no? Yo creo que rompieron un viejo paradigma de una única universidad, una única usina. Efectivamente, tienen redes que además están más adaptadas al siglo XXI. Uh-huh. Alfredo, la CELAC hizo un informe, ¿no?, sobre los orígenes de los votos que fueron para Milei, que, bueno, entre otras cosas, sirvió como insumo de Unión por la Patria para pensar en quiénes se le fueron en las PASO. Ahora, ¿de dónde es que vienen los votos de Milei? ¿Qué estrategia tendría o debería de tomar ahora el oficialismo para ganar en las elecciones de octubre?
Milei tiene, en términos más conceptuales, yo creo que hay una triada o tres grandes vértices ideológicos que son fundamentales para lograr lo que han logrado. Una es la cuestión de la idea de la dolarización frente a un problema inflacionario económico en el país. La otra idea es la cuestión de la libertad, que no es un tema menor frente a un periodo de post-pandemia, y la otra es la de anticasta, frente a una clase política pues con mucho desgaste, ¿no? Con una crisis de representatividad muy fuerte en el país. Yo creo que esos son tres pilares ideológicos. Además a eso le añadiría como tres vías para acercarse a Milei, que es la cuestión de la bronca, la cuestión ideológica, como acabo de decir, y la cuestión más que podríamos decir que es como una suerte de mesías, algo así como salvador, encontrar siempre respuestas para todo de manera instantánea, aunque sea muy complejo el problema. Ellos te sacan una varita mágica y eliminando un banco central pareciera que van a resolver el problema de la inflación. ¿Y quiénes votaron estas ideas? Esto es interesante porque hay un gran porcentaje que los que votaron fueron los votantes de Juntos por el Cambio, del otro bloque de la derecha tradicional argentina, en ese momento encabezado por Macrismo. Aquellos que votaron en el 19 a Juntos por el Cambio hubo un porcentaje altísimo y lo habíamos detectado en encuestas previas, inclusive la gente joven que votó en el 2019 a Juntos por el Cambio, al macrismo, en la última elección fueron a votar abrumadoramente a Javier Milei. Ahí tiene un porcentaje de voto que ocupa casi la mitad de sus votantes. Hay otra parte, que tampoco es insignificante, que es votantes de la propia estructura peronista del Frente de Todos. Menor porcentaje, en torno a un 20-22% de población mayoritariamente otra vez joven. Lo que tiene Milei como interesante es que su voto es mucho más transversal. Es decir, si la derecha tradicional tenía un voto más de clase media alta y más difícil de jalar votos en las clases populares, el votante de Javier Milei es mucho más transversal, es mucho más juvenil y es mucho más desencantado, más decepcionado con la propia fuerza de la derecha tradicional argentina y con un porcentaje que se desgaja del Frente de Todos. Yo creo que eso provoca estos más de 7 millones que logra en esta suerte de primera vuelta argentina, que son las primarias abiertas obligatorias. ¿Y cómo puede competir entonces el oficialismo frente a esto? Yo creo que el oficialismo tiene una única salida y que es muy viable, y es ir a buscar a la gente que se quedó en casa, porque hay que recordar que en las últimas elecciones primarias abiertas obligatorias se quedaron mucha gente en casa. Es el porcentaje más bajo de participación electoral en una instancia como esta desde que se fue instaurada en la Argentina. Hubo muchísima gente que no fue a votar, y esta gente que no fue a votar y que no fue seducida por una propuesta como la de Milei sigue estando esperando en casa, y sigue estando esperando en casa porque efectivamente tiene un problema cotidiano económico. Yo creo que el oficialismo tiene la responsabilidad de no disociarse de la agenda del barrio. Yo creo que cuando a veces las ciertas cúpulas y dirigencias políticas acaban de alguna manera creyéndose que lo que establece la tapa de un principal medio de comunicación o de un principal programa de televisión es la agenda de lo que ocurre en el barrio, se suele equivocar. De hecho, los medios de comunicación hoy en día son cada día menos creídos y legitimados por parte de la ciudadanía. La gente está preocupada por lo que vale el kilo de carne, el pan, lo que le cuesta el transporte, las dificultades de la inseguridad en el barrio. Yo creo que ahí es donde tiene que verdaderamente, tiene tiene cada vez menos margen de tiempo, pero es la única manera, es hacer políticas de ingresos fuertes para que la ciudadanía que se quedó en casa verdaderamente le deposite un voto de confianza a la propuesta, en este caso, que encabeza Sergio Massa. Alfredo, y en este marco de la región que veníamos hablando, ¿cómo lo ves a Uruguay, a nuestro país? Yo creo que el caso uruguayo, a mí me parece que hay dos casos siempre en la región que pareciera que tienen un caminar quizás en un destiempo respecto a lo que ocurre en la región. Hablo de Uruguay, a veces de Chile. Sin embargo, creo que el último plebiscito que hubo en el caso uruguayo, la propuesta de izquierda progresista, la del Frente Amplio, que perdió, una cosa que a veces en política no se ve en el momento, pero es perder ganando. Se perdió, pero se obtuvo una importante votación que implicaba además un grado de cohesión y un grado de decirle que no a cualquier propuesta neoliberal. Yo creo que hay una
una cosa además que puede ser interesante, y es un agotamiento de este modelo económico a pesar de ir la imagen de la calle Pou poder quedar salvaguardada como una imagen positiva. Y esto se viene dando a veces en la región. Se pueden desgastar los procesos a pesar de que el presidente de turno, el líder de turno, todavía conserve, y lo digo por las encuestas que consulto del caso uruguayo, donde pareciera que la calle Pou se puede ir con una imagen positiva relativamente alta si la comparamos en términos de la región, pero las propuestas de las conservadoras en el Uruguay cada vez pareciera que van a tener más dificultades para la próxima cita electoral presidencial, porque la ciudadanía está cada día más cansada de este modelo neoliberal agotado. Creo que el Frente Amplio también ha tenido un periodo de recuperación, quizás de ordenar la casa internamente. También suele ocurrir después de ciertos continuidad de gobierno durante unos años de gobierno, y me parece que ahora se atisban además también candidaturas competitivas, ¿no? Habiendo demostrado gestión en diferentes instancias. Hablo del propio Yamandu Orsi o de Cose, que creo que tienen posibilidades reales de ser la próxima presidenta o presidente del Uruguay. ¿Y qué singularidad tiene nuestra izquierda? Yo creo que a veces uno de los que estudiamos de afuera se mira al Uruguay, es esa capacidad que ha tenido para sostener los diferentes matices y heterogeneidades que hay al interior de un Frente Amplio, y eso es muy estudiado afuera porque no existe esa singularidad en la región de ninguna de las maneras. Los intentos de Frente Amplio han sido muy transitorios en muchas instancias, inclusive el caso chileno, que sería el más reciente, tampoco, y diría que tiene infinitas más dificultades. No digo con esto que sea todo color de rosa, maravilloso, y seguramente existen estas tensiones al interior del Frente Amplio, pero logran coserlo, que acabe siendo como una fuerza sostenible en el tiempo, y esto me parece que es algo para estudiar, precisamente porque la región está asistiendo a esta fragmentación cada vez mayor. En la Argentina, de hecho, no fue capaz, precisamente parte del fallo o de esta situación político-electoral tan complicada que tiene el oficialismo es por la imposibilidad de haber gestionado ese Frente Amplio. Creo que se creyeron que era una cuestión exclusivamente táctico-electoral, llegaron juntos, pero a medida que empezaron a gobernar tuvieron la dificultad para seguir gobernando medianamente juntos. Yo creo que el caso uruguayo, esto es una característica de la izquierda uruguaya que seguramente ustedes sabrán explicármela mejor que lo que yo podría hacerlo, pero desde afuera se percibe como una virtud interesante para empezar a estudiar, insisto, en una etapa donde la región va a requerir de este tipo de instrumentos, ¿no? Para dirimir diferencias internas frente a bloques de la derecha. Alfredo, te preguntamos por la articulación de las derechas en la región y por el lugar de Uruguay, ¿no? en todo esto, pero también están enlazadas a nivel global. En España se está dirimiendo si el próximo gobierno va a ser presidido por el Partido Popular o si va a seguir en manos del PSOE. ¿Qué relevancia tendría en esta articulación de las derechas que pasara a presidirlo el Partido Popular, por ejemplo? Sí, efectivamente creo que hay una buena parte de América Latina que sigue mirando a lo que ocurre en España con preocupación y ocupación, y con incluso, me atrevo a decir que a veces con un grado de exagerar la interpretación de lo que ocurre en España como si fuera trasladable. Boaventura utiliza un término que a mí me interesa siempre mucho, que es el epistemicidio, dicho de otro modo, no darse cuenta de las diferencias tan fuertes que hay locales entre España y algunos países de América Latina, y así hacemos como borrar la epísteme local de un plumazo sin darnos ni cuenta. Dicho lo cual, efectivamente tiene influencia en algunos países más que en otros, y además tienen niveles de contacto fortísimos. De hecho, la Carta de Madrid, que aglutinó a parte de la derecha, de la ultraderecha regional, fue impulsada por esta nueva plataforma, digo nueva entre comillas, porque Vox como partido político es nuevo, pero sus ideas y sus activos son parte de la historia de los últimos 30 a 40 años en España, pues son herederos en todos los sentidos comunes del franquismo. Efectivamente será importante. Yo creo que si la coalición progresista logra conformar gobierno, que no está fácil, yo creo que todavía además muy compleja
la política parlamentaria española, porque al no ser presidencialista tienen que conformar esas mayorías y a nivel del Congreso de los Diputados. Es muy probable que la derecha no conforme gobierno en el intento que vaya a tener más pronto que tarde. Veremos a ver si el Partido Socialista Obrero Español logra conformar gobierno, teniendo en cuenta además otra singularidad, que es la fuerza tan relevante que tienen los nacionalismos en España, que no ocurre en todos los lugares de América Latina. Esto también es una variable que le obliga a España a tener que encajar nacionalismo en un proyecto de Estado español, y eso yo creo que además dificulta. Incluso añadiría una frase que utiliza mucho Álvaro García Linera, que están en una suerte de eterno empate catastrófico en términos de aritmética parlamentaria. Es decir, no logran sumar fácilmente ni un bloque ni otro. A partir de ahí, si la coalición progresista continúa, yo creo que esto siempre será más bienvenido para el progresismo latinoamericano, porque el nivel de diálogo, por ejemplo, con figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, que ha tenido un papel muy protagónico activamente en América Latina, creo que pues salen más reforzado, a diferencia de si acaba retornando la derecha guión ultraderecha en España. Alfredo Serrano Mansilla, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, muchas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. Dale, pues muchísimas gracias y nos vemos esta tarde por allá por Montevideo.